Hola a todos, seguimos ya con el siguiente ejercicio donde nos quedamos, ejercicio número 11. Nos dice, el descuento de un capital de 100 ha sido 34,39. Calcular el tiempo durante el cual ha sido descontado si se ha utilizado la ley de descuento, esta que tenemos aquí. Vale, es decir, aquí si lo dibujamos nos están diciendo que un capital en el momento, bueno, que no lo sabemos, que es la incógnita, ¿vale? Cuando se descontó, ¿vale? Aquí cuidado porque nos están dando este descuento, ¿vale? Sería un poco la diferencia entre el capital y el valor final, ¿vale? Nos están diciendo que estos 34,39 es la diferencia entre 100 y este valor, ¿vale? Por tanto, de aquí despejando tendremos que el valor que se obtuvo en el momento inicial fue 65,61 euros. ¿Vale? Entonces, la incógnita un poco es el momento o el intervalo entre el momento cero y este momento final, ¿vale? Entonces, aquí aplicamos la fórmula. Sabemos que el valor actual se calcula cogiendo C y aplicando la ley de descuento correspondiente, ¿vale? Los valores los tenemos. 65,61 es igual a 100 multiplicado por 1 menos 0,1 por Z, que sería la incógnita, ¿vale? Aquí pasaríamos 100 dividiendo y al resultado, ¿vale? O sea, esto nos quedaría 0,6561 es igual a 1 menos 0,10Z, ¿vale? Pasaríamos esto restando aquí, este que está en negativo al otro lado, ¿vale? Luego pasaríamos el 0,10 dividiendo y nos quedaría que Z es 3,439 años, ¿de acuerdo? Sería la respuesta ya correcta. Vale, el siguiente ejercicio es el mismo, nos dice con los datos del ejercicio anterior obtener el tiempo durante el cual se ha descontado el capital si la ley financiera utilizada, fijaros que es la misma ley, lo único que la z en este caso está en el exponente, no está, al igual que teníamos aquí, no está dentro, ¿vale? Entonces vamos a tener que aplicar lo mismo. ¿Vale? Voy a copiarlo. Lo único que la incógnita estará en el exponente y tendremos que aplicar, no os asustéis, aplicaremos logaritmo neperiano, que es muy sencillo, ¿vale? De hecho, ya veremos más adelante que las leyes de capitalización compuesta, el exponente, la z está en el exponente, ¿vale? Entonces, eh, resolvemos todo lo que podemos, ¿vale? Pasando el 100 al otro lado. Entonces, esto nos va a quedar que z está como exponente de todo esto que está entre paréntesis, ¿vale? Ya no podemos arreglar más la fórmula. Entonces, para sacar esto de aquí, que no nos interesa, aplicamos logaritmo neperiano, que significa que las matemáticas nos permiten tirar esto hacia abajo, o sea, bajarlo, pero a cambio de multiplicar los dos lados del igual por logaritmo neperiano, que esto lo podemos calcular lo podemos colocar en la calculadora, ¿vale? Siempre lo ponemos así. ¿Sí? Entonces, z lo despejamos de aquí, ya pasaremos logaritmo neperiano dividiendo al otro lado, ¿vale? Es decir, nos va a quedar, dejadme ponerlo así, directamente esto lo pasaremos dividiendo, ¿vale? Esto lo podéis introducir en la calculadora, hay una función que es ln, logaritmo neperiano, se os abre un paréntesis, colocáis lo que tenéis dentro y hacéis la división. Y esto nos va a dar pues, 4 años. ¿Vale? Nos da distinto porque la ley de descuento es distinto. Es distinto que vaya aquí dentro multiplicando que vaya en el exponente. ¿Vale? Venga, avanzamos. Siguiente ejercicio 13. ¿Vale? Este ya es de lo que vimos al final del tema 1. ¿Vale? Nos dan los siguientes capitales, que no sabemos la cuantía, pero sí que hay una relación entre ellos. ¿Vale? Es decir, aquí vamos a dibujarlo mejor. Vale, tenemos el primer capital, que sería C, ¿vale? En el momento t. El siguiente capital, o sea, el capital 2, sería 3C, que estaría en el momento del tiempo t más 1, ¿vale? Luego tendríamos ya otro capital, que sería 2C, que estaría en el momento del tiempo t más 4, ¿vale? Entonces nos dice, tenemos esta ley financiera, que aquí es una ley financiera de descuento, porque es AZ, ¿vale? Aquí aunque vaya sumando, está dividiendo, ¿vale? Por tanto, nos va a permitir tirar los capitales hacia atrás. Vale, nos piden la suma financiera en el momento T más 2, ¿vale? Es decir, la suma financiera significa
que lo vimos al final. Si nosotros quisiéramos cambiar estos tres capitales que tenemos aquí por un único capital que sea su suma financiera, ¿cuál será su cuantía si queremos que se sitúe en este momento del tiempo? ¿Vale? Entonces, aquí había dos opciones, que la ley financiera que nos dieran fuera de descuento o de capitalización. Si es de descuento, como es el caso, la Z que vamos a considerar, esta Z será el tiempo de distancia entre los capitales y el momento inicial, que será este, ¿vale? Es decir, en este caso, bueno, voy a aplicar la fórmula primero que, mm, que colocaremos será C1 multiplicado por A teniendo en cuenta el primer intervalo, C2 multiplicado por A, Z2, ¿vale? En este caso tenemos tres capitales, ¿vale? Multiplicado por la ley de descuento, Z3 y todo esto, ¿vale? Es decir, todo esto llevado al momento T tiene que ser igual a esta suma financiera llevada también al momento t, ¿vale? Esta z de aquí será pues 2 años, ¿vale? En cambio estas zetas, es decir, z1 será 0 porque ya se encontraron en el primer momento, z2 será 1 año y ya, dejadme bajarlo un poquito, z3 será 4 años, ¿vale? Entonces todo esto tiene que ser igual a esta suma financiera también multiplicado por la ley de descuento, ¿vale? Entonces aquí nos podíamos encontrar que la incógnita fuera la S o el tiempo. En este caso el tiempo nos lo da, la incógnita será la S. Vale, vamos a sustituir porque aquí tenemos que el primer capital es C, ¿vale? Entonces será C multiplicado y colocamos esta ley de descuento, ¿vale? 1 partido entre 1 más 0,1 y en este caso Z1 es 0 porque ya está en el mismo momento, por tanto 0. Esto es lo mismo hacerlo que no hacerlo porque esto nos da igual a 1, ¿vale? Pero bueno, lo ponemos para expresarlo tal cual todo. Luego, le sumamos el siguiente capital, será 3C, ¿vale? Y en este caso será 1 más 0,10 y el tiempo es 1, ¿vale? Aquí sí que tendremos un valor. Luego el tercer capital es 2C multiplicado por 1 partido 1 más 0,10 y aquí el tiempo es 4, ¿vale? O sea, 0, 1, 4 son estos valores, 0, 1 y 4, ¿vale? Y todo esto, como decíamos, tiene que ser igual a S cuyo valor no conocemos, pero sí sabemos que esto será 1 partido entre 1 más 0,10 multiplicado por 2, ¿de acuerdo? Porque 2 es el tiempo que pasa hasta el momento 0. Vale, entonces aquí me podréis decir, pues si tenemos más incógnitas, tenemos estas incógnitas, ¿vale? Pero esto realmente lo podemos juntar y podremos expresar S en función de C, ¿vale? Es decir, aquí nosotros podemos calcular esto será 1, ¿vale? Podemos calcular esto multiplicado por 3 también, ¿vale? Es decir, podremos 3 multiplicado, ya directamente podemos poner 3 partido entre 1 más 0,10 por 1, ¿vale? Esto nos dará 2,7272, ¿vale? O podríais primero calcular solo esta parte y luego multiplicarla por 3, lo que queráis. Y aquí lo mismo multiplicado por 2, ¿vale? Dejadme hacerlo porque así lo ponemos por partes. Esto nos dará 1,4285, ¿de acuerdo? Por tanto, todo esto lo podemos sumar entre sí, ¿vale? Dejadme hacerlo porque así lo hacemos por partes, ¿vale? Más 1, esto nos dará 5 con 15,58, bueno, tendríamos más decimales, ¿vale? Multiplicado por C. Y luego al otro lado nos quedaría S y esto también lo podemos calcular, ¿vale? 1 partido entre 1 más 0,10 por 2, ¿vale? Y nos quedaría 0, perdón, 0,8333,
¿vale? Entonces, como queremos esto solamente, S, ¿vale? Pasamos el 0,8333 dividiendo aquí, ¿vale? Entonces nos va a quedar, dejadme comprobar todo esto, exacto, nos va a quedar que S será igual a 6,186, bueno, redondeando, como lo pone en el libro, 7. ¿Vale? O sea, lo único que podemos hacer es expresarlo en función de C, porque C no lo sabemos, ¿vale? Tenemos aquí dos incógnitas, por tanto, lo más esquematizado que podemos tenerlo es así, ¿vale? Vale, luego también nos piden el vencimiento medio, ¿vale? El vencimiento medio, acordaros que era un poco el mismo concepto que esto, pero dejadme ponerlo a ver si me va a caber. Vale, vamos a poner apartado B. ¿Vale? Ahora, en el vencimiento medio, lo que tenemos que hacer primero es la suma financiera. ¿Vale? La suma financiera, la suma aritmética, perdón. Que la suma aritmética es la suma de todos estos capitales, que dependen de C, pero si podemos sumar 1 más 3 más 2, ¿vale? Esto nos va a quedar 6C, ¿vale? Por tanto, lo que queremos calcular aquí es em, la incógnita, para así decirlo, será en qué momento se tiene que producir, tenemos que colocar este capital, que sabemos que es 6C, para que equivalga financieramente a los otros. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí vamos a poner lo mismo, pero la incógnita, ¿vale? Voy a copiar todo esto. De hecho, todo esto va a ser lo mismo, pero la incógnita va a ser, ¿vale? Fijaros, esta parte de aquí que conocemos, conocemos que el capital suma tiene que ser 6C, que es la suma aritmética, ¿vale? Multiplicado por 1, partido entre 1 más 0,10 por Z, ¿vale? Esta sería la incógnita. Entonces, si calculamos todo esto y calculamos esta parte de aquí, ¿vale? Encontraremos, bueno, un poco de la misma forma que teníamos antes, ¿vale? Si alguien tiene algún problema, que me lo escriba, pero acabaréis encontrando que Z tiene que ser igual, bueno, vamos a hacerlo por si acaso. Dejadme añadir una página, ¿vale? Dejadme parar el vídeo, así pongo los cálculos hechos y lo comentamos. Vale, venga, tenemos aquí los pasos, lo vamos a comentar, ¿vale? Lo que podemos hacer primero es juntar todo esto, que es lo que habíamos hecho aquí, igual nos va a dar lo mismo, ¿vale? Ahora lo que cambia es esta parte de aquí, que fijaros, es esta de aquí. Vale, entonces, ¿aquí qué podemos hacer? Aquí sí nos podemos cargar C, porque si lo pasamos dividiendo al otro lado, como tenemos aquí, ¿vale? Z y C se van, entonces dividiendo 5,1558 entre 6 nos da este valor, ¿vale? Y nos quedaría esto así. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos cambiar las posiciones. Esto lo bajamos y esto lo colocamos aquí arriba. ¿Vale? Nos queda la ecuación así y entonces ya despejamos, ¿vale? El 1 lo pasamos restando, lo tenemos aquí y el 0,10 lo pasamos em, dividiendo. Entonces, aquí mucho cuidado porque obtendríamos que Z es 1,6374, pero no es el vencimiento medio, ¿vale? El vencimiento medio es decir, esto nos indica que el vencimiento medio se encuentra 1,6374 años a la izquierda, perdón, a la derecha del momento t, ¿vale? Es decir, el vencimiento medio será t más 1,6374, ¿vale? O sea, el vencimiento medio, este de aquí, será t más 1,6374 años, ¿vale? Un poco más a la derecha de t más 1 y antes de t más 4, evidentemente, ¿vale? Este era ya un poco más de pensar y, bueno, aplicar las fórmulas, obviamente, pero bueno, son ejercicios que nos podemos encontrar perfectamente en el examen. Vale, venga, seguimos. Siguiente ejercicio. Dice, si se quiere sustituir los capitales, nos dan tres capitales, ¿vale? Vamos a dibujarlos. Dice, en el año 2020 tenemos el capital 475, en el año 2022 tenemos el capital 365 y en el año 2026 tenemos el capital 285, ¿vale? Aquí ya nos dan los capitales normal,
¿vale? Capital uno, capital 2, es decir, normal con valores numéricos. Dice, por solo uno equivalente a todos ellos con vencimiento en el año 2024. O sea, nos están preguntando un poco la suma financiera, ¿vale? Es decir, nos están diciendo que queremos sustituirlos por un único capital que se encuentre en el año 2024. ¿Veis? Y aquí utilizamos la ley financiera de capitalización. Esto significará que los capitales los tenemos que llevar al momento final, donde se sitúa el último capital. Es decir, este Z1 en este caso será del 2020 al 2026, 6 años, ¿vale? Z2 lo pongo así, Z2 será 4 años, Z3 será 0 porque ya está en el mismo momento y esta suma o esta sustitución se producirá en el 2024, por tanto esta Z será 2, ¿vale? Entonces un poco aplicamos esto de aquí, ¿vale? Pero con una ley de capitalización, no una ley de descuento, ¿vale? Entonces vamos llevando los capitales. El primero, 475, lo llevamos hacia adelante. Fijaros, aquí será multiplicado por 1 más 0,05 por z, que será 6 a la 2, ¿vale? Esto lo dejaríamos así, más 365, que sería el siguiente, 1 más 0,05, z en este caso es 4 a la 2, ¿vale? Y el tercero ya podríais dejar 285 porque equivale a esto en el año 26, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponerlo porque se acostumbran a ponerlo así y así lo ponemos tal cual, ¿vale? Porque al ser 0 esto quedará 1, por tanto 1 por 285 es 285, ¿vale? Entonces, todo esto tiene que ser igual a S, ¿vale? Que es la incógnita llevado hacia adelante con esta ley, ¿vale? Que será 1 más 0,05 y Z también lo tenemos. Esta Z será de 2024 a 2026, será 2 años al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué podemos hacer? Todo esto lo podéis calcular, ¿vale? Dejadme parar el vídeo, lo calculo, os lo pongo y vemos la solución. Vale, listo. Todo esto que son números, si lo calculáis, os dará este valor. ¿Esto qué significa? Significa que si quisiéramos trasladar los 465 que se producen en el año 20, los 365 que se producen en el año 2022 y los 285 que ya están en el 26, todos estos capitales al año 26 equivaldría a 2272, ¿vale? Por tanto, para que sean financieramente equivalentes, este capital trasladado al 2026 también tiene que ser coincidir con este valor, ¿vale? Esto de aquí, si lo calculáis, es 1,20, entonces pasaríais 1,20 dividiendo al lado contrario y nos quedaría que S sería igual a 1893,3, ¿sí? Vale, venga. Siguiente ejercicio, el 15, nos dice ¿en qué momento se pueden intercambiar los capitales? ¿Veis aquí? Es un poco lo mismo, pero la incógnita será el momento, ¿vale? En el que serán financieramente equivalentes todos estos capitales a otro capital de esta cantidad, ¿vale? Lo podemos dibujar también, ¿vale? Tenemos en el 2020 un capital de 980, en el 2023 un capital de 645 y en el 2026 un capital de 840, ¿vale? Aquí lo queremos sustituir por uno que sea esta cantidad. Evidentemente a la hora de dibujarlo no sabéis si estará aquí, aquí, más para allá, ¿vale? Seguramente, bueno, estará por aquí, ¿vale? Ahora lo veréis. Bueno, entre estos dos. ¿Vale? Sabemos la cantidad, pero no sabemos este tiempo, ¿vale? Aquí, ¿qué ley utilizamos? Una ley de descuento, por tanto, todos los capitales los tiraremos hacia atrás, los llevaremos al momento 20, ¿vale? Aquí tendremos que Z1 es 0, Z2 es 3 años, Z3 es 6 años y la incógnita será este tiempo, ¿vale? Entonces, vamos aplicando, como siempre, pondremos capital 1, 980, multiplicamos por 1 menos, es esta ley financiera,
0,02 multiplicado por z, que el primer caso es 0. Luego 645 multiplicado por 1 menos 0,02 multiplicado en este caso serían 3 años. Y luego el último sería 840 multiplicado por 1 menos 0,2 y en este caso son 6 años, ¿vale? Lo mismo, bueno, ahora no os lo calculo todo, pero podríais calcular todo esto, ¿vale? Que son valores económicos, valores monetarios, y todo esto tiene que ser igual a, ahora, fijaros, de aquí sí conocemos S, pero no conocemos Z, ¿vale? Que antes era 2. Entonces sustituimos 2772 con 35 multiplicado por 1 menos 0,2 por z, ¿vale? Esta será la incógnita. ¿Qué hacemos? Calculamos todo esto. Cuando tengamos el valor de todo esto sumado, este de aquí lo pasaremos dividiendo, ¿vale? Y entonces ya nos quedará despejar con esto, ¿vale? Os tiene que quedar que z es 3,06 años, ¿vale? Entonces, aquí estábamos aplicando una ley de descuento, por tanto, esta z será el valor que empezará a contar un poco como, como antes que teníamos, perdón, aquí, ¿vale? Como utilizamos una ley de descuento, ¿vale? El valor que encontrábamos aquí era el que le sumábamos al momento inicial, ¿vale? En este caso, t, que es el momento inicial, perdón, estamos en el ejercicio aquí. Aquí, sí, perdón. T es 2020, por tanto, este vencimiento será, el vencimiento calculado será 2020 más 3,06 años, ¿vale? Se situaría justo al lado de este 2023, ¿vale? Aquí diríamos que podríamos sustituir, son equivalentes, estos 980 en este momento, 645 en este momento, 840 en este momento, a un único capital de 2.732,35 al momento 2020, o sea, 2023,06, ¿vale? Este cuidado no es el vencimiento medio. El vencimiento medio sería si hiciéramos la suma aritmética de estos capitales. Vale, venga, siguiente ejercicio, el 16. Aquí nos dice obtener la cuantía del vencimiento medio, ¿vale? Ahora se nos pide el vencimiento medio de la suma financiera de los capitales. Y aquí nos dan 4 capitales en los supuestos en los que se utilizan las leyes siguientes. ¿Veis? Aquí tenemos una ley de capitalización y aquí tenemos una ley de descuento. Por tanto, va a cambiar un poco la cosa, ¿vale? Vamos con el primer apartado. Entonces, situamos los capitales. En el momento 2020 tendríamos 125, en el momento 2022 250, en el momento 2023. Esto al final, cuando ya habéis hecho muchos ejercicios, ya os saldrá de cabeza. Es decir, no será necesario dibujarlo, pero al principio para tenerlo claro yo lo recomiendo bastante. Vale, entonces, primero de todo, la suma aritmética, ¿vale? Si sumamos 125, 250, 450 y 750, dejadme ver que no viene ni la solución. Vale, esto nos da 1.575 euros, ¿vale? Por tanto, aquí como en el primer caso es una ley financiera de capitalización, todos los capitales los llevaremos hacia adelante, ¿vale? Al último, iremos aplicando, ¿vale? El primer capital es 125, multiplicamos por 1 más 0,04 multiplicado por z. Del año 2020 al 2025 serían 5 años, ¿vale? El siguiente serían 250, 1 más 0,4 y en este caso del 22 al 25 serían 3 años, ¿vale? El tercer capital 450, 1 más 0,04, en este caso serían 2 años, ¿vale? Continúa aquí abajo, el otro 750, 1 más 0,04 multiplicado por 0, porque ya es el mismo valor, ¿vale? Y aquí tiene que ser igual a 1.575 multiplicado por 1. ¿Por qué 1.575? Porque es esta suma aritmética. 1 más 0,04 por z, que aquí será la incógnita, ¿vale? No lo hago todo por partes, pero todo esto lo podéis calcular, podéis pasar los 1.565 dividiendo y luego ya despejar esta
esta z. ¿Vale? Aquí cuidado cómo interpretamos z, porque primero z nos da 1,444. Esto significa que como hemos llevado todo esto aquí, al momento 2025, significa que este vencimiento que estamos buscando será el vencimiento final menos z, ¿vale? Es decir, será 2025 menos 1,44 periódico años, ¿vale? O sea, este vencimiento del capital suma, o este vencimiento medio, mejor dicho, se encontrará en el año 2023 con 55, ¿vale? Será aquí, ¿de acuerdo? En este punto, ¿de acuerdo? Vale, entonces vamos a hacer lo mismo, pero que de hecho vamos a copiar prácticamente lo mismo, pero con la ley financiera de descuento, ¿de acuerdo? Y vamos a aplicarlo, que de hecho, fijaros, la ley es la misma, pero al revés, es decir, el interés, que ya veréis que es esta parte de aquí, un 4%, es el mismo, tenemos que llegar al mismo resultado, ¿vale? De hecho, voy a copiarlo. Esto vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a llevarlo, como utilizamos una ley de descuento, lo vamos a llevar todo al momento inicial, ¿vale? Y este en el momento inicial. Entonces, em, también voy a copiar esto porque va a cambiar un poquito únicamente. Vale, aquí fijaros, la ley financiera que vamos a aplicar, en vez de ser en positivo, esto irá restando. Voy a modificar. También vamos a tener que modificar z, ¿vale? Es decir, primero de todo, esto va restando, ¿vale? Por la ley financiera de descuento y luego, ya lo podría haber borrado todo, los periodos, ¿vale? Los intervalos. Este está bien. Vale, es decir, el primer capital se encuentra ya en el momento cero, o sea, en el momento en el que estamos comparando los otros valores. En este caso, de 2022 a 2020, si lo tiramos hacia atrás, son 2 años, ¿vale? 2 años. En este caso, de 2023 a 2020 son 3 años hacia atrás. Y el último caso son 5 años hacia atrás, ¿vale? Todo el resto, bueno, esta parte de aquí igual, ¿vale? Bueno, restando este valor, obviamente, y ya, bueno, calculamos y aquí fijaros, z en este caso, o sea, llegaremos a la misma respuesta. Lo único que z, como empezaremos desde el momento 2020, tiene que ser otro. O sea, z aquí nos dará 3,55 periódico, ¿vale? Esto significa que el vencimiento medio será el momento inicial, ¿vale? Más z, ¿vale? Es decir, será 2020 más 3,55, ¿vale? Es el mismo valor que hemos encontrado aquí, ¿sí? Porque estamos hablando de los mismos capitales situados en el mismo momento y también el mismo interés, ¿sí? Vale. Venga, avanzamos. Vamos con los dos últimos. Hemos practicado bastante todo esto. Nos dice, tomando los capitales del ejercicio anterior, calcula la cuantía y el vencimiento medio si se utiliza la ley de capitalización compuesta. ¿Veis ahora por qué nos dicen compuesta? Cuando hablamos de ley de capitalización compuesta es porque la z aparece en el exponente, ¿vale? Entonces, sería el caso en el apartado A, ¿vale? Porque sería la misma ley de capitalización, ¿vale? Entonces, digamos que la cuantía que vamos a encontrar también, o sea, la cuantía será la suma aritmética, que serían también los 1575, ¿vale? La cuantía es esta y vamos a calcular el vencimiento medio. Vale, lo único que aquí tendremos que volver a aplicar logaritmo neperiano. Voy a copiar esto de aquí. Vale, fijaros, es el mismo ejercicio, por tanto, los capitales se sitúan en el mismo momento, pero en vez de aplicar esta ley, ¿vale? Aplicamos esta que viene con el exponente. Entonces, esta z que está aquí dentro, que sería en este caso 5, 3, ¿vale? Porque es el tiempo que va del momento cero al momento final, ¿vale? En vez de ponerlo dentro, lo ponemos en el exponente, ¿vale? Lo cambio así directamente. Lo ponemos en el exponente, bueno, este será 0 aquí arriba y este estará aquí arriba,
¿vale? Entonces, podemos calcularlo por partes. Dejadme para el vídeo, os calcularé la primera parte y así lo vemos paso por paso este. Vale, seguimos. Aquí disculpad, ¿vale? Que lo he cambiado ya. Era 0,06, no era 0,04, ¿vale? O sea, cambiaba, que era una ley de capitalización compuesta, cambiaba el interés también y la z que estaba en el exponente, ¿vale? Por tanto, sería un poco copiar lo mismo que aquí, ¿vale? Pero el 0,06 que colocamos y el 5 iría en el exponente, el 3 iría en el exponente, ¿vale? Entonces nos quedaría así. Y todo esto tiene que ser igual a los 1575, que es el capital, la suma aritmética, ¿vale? También por 1,06 elevado a la z. Vale, si operamos todo esto de aquí arriba nos da este valor, ¿vale? Entonces los 1575 los pasamos dividiendo y aquí volvemos a aplicar como antes logaritmo neperiano, es decir, esta z la bajamos aquí, ¿veis? Y entonces los dos lados lo multiplicamos por logaritmo neperiano. Y acabaríamos sacando que este vencimiento medio se encuentra 1,518 años antes del vencimiento final, ¿vale? O sea, aquí sería también que t sería igual a tn menos z, ¿vale? Tn es 2025, lo teníamos, menos 1,518, el vencimiento medio sería en el año 2023 con 48,2 años, ¿sí? Vale, venga, listo. Y ahora sí, ya vamos con el último ejercicio, ¿vale? Que perdonad, no había copiado del enunciado la tabla que os ponía, ¿vale? En el enunciado nos decía, dado el siguiente conjunto de capitales financieros, y nos ponía que en 2017 teníamos uno de 1.500, en 2019 teníamos otro de 500, luego en 2022 teníamos uno de 2000, esto formaba parte del enunciado, ¿eh? Y en 2025 teníamos el último de 1.600. Vale, nos pide varias cosas. Primero, la cuantía que correspondiente al año 2020, de acuerdo con el vencimiento común a partir de la Ley Financiera de Capitalización Simple. ¿Vale? O sea, tenemos que encontrar qué capital en el año 2020 sustituiría los otros cuatro, ¿vale? Utilizamos una ley de capitalización simple, por tanto tendremos que tirar todos los capitales hacia adelante, ¿vale? Y hacer que este capital llevado al momento 2025 nos cuadre, ¿vale? Aplicamos la fórmula, ¿vale? La cuantía primera es 1.500. ¿Vale? 1.500 multiplicamos por la ley, 1 más 0,03. Aquí z sería la diferencia entre 2017 y 2025, ¿vale? Serían 8 años hacia adelante, ¿vale? El siguiente capital sería 500 euros, ¿vale? 1 más 0,03, en este caso de 2019 al 2025 serían 6 años, ¿vale? Luego tendríamos en el 2022 2.000 euros. ¿Vale? 1 más 0,03 y del 2022 al 2025 3 años, ¿vale? Y el último sería estos 1.600 que ya están al momento 2025. Por tanto, 1.600 aquí podéis hacer, como decíamos antes, por cero, ¿vale? Y todo esto tiene que ser igual a un capital que no sabemos, pero que se sitúa en el momento 2020. De 2020 a 2025 hay 5 años, por tanto, 1 más 0,03 por 5, ¿vale? Y aquí la única incógnita sería S, ¿vale? Que si operamos, aquí es sencillo, por diferencia y despejando, encontraríamos que este capital sería 5.417,39, ¿vale? Primera pregunta. Vale, ahora nos pide el vencimiento común correspondiente a una cuantía de 5.200 a partir de la ley financiera de capitalización compuesta, ¿vale? Es decir, aquí nos cambia la ley y nos dan la cuantía, pero la incógnita será la z, ¿vale? Que también tendremos que aplicar logaritmo neperiano. Entonces tendremos el primer capital, 1.500, ¿vale? La ley es esta, que ahora sí vuelve a ser la misma que antes, pero con z en el exponente. Tanto será copiar exactamente lo mismo, incluso podemos ponerlo así, pero el exponente, o sea, el z lo ponemos en el exponente.
luego 500, que es el siguiente capital, 1,03 elevado a la 6, más 2000, 1,03 elevado a la 3, el último sería 1600, que lo podéis dejar tal cual, o lo podéis expresar así, 0, ¿vale? Y esto, ¿vale? Ahora lo que cambia es que tenemos que tener, o sea, todo esto tiene que ser igual a un capital de 5200, pero la incógnita aquí será z, ¿vale? Entonces aquí, aplicando nuevamente el logaritmo neperiano, lo vamos a hacer otra vez, que lo hemos hecho varias veces, ¿vale? Pero tenéis que calcular todo esto, ¿vale? Entonces los 5200 lo pasaríais dividiendo a lo que os dé todo esto, entonces la z lo bajaríamos aplicando el logaritmo neperiano. Y tenéis que encontrar que esta z, ¿vale? Si no escribirme, tiene que ser 6,3885 años. ¿De acuerdo? Entonces aquí cuidado, el vencimiento común del capital suma 5200 será, como hemos utilizado una ley de capitalización que lo tiramos hacia adelante, partiremos de este valor final y le restaremos. ¿Vale? O sea, T será 2025 menos 6,3885 años, lo cual nos dará que este vencimiento común de este capital suma nos da 2018, o sea, se producirá en el 2018 con 61 años. Es decir, todos estos capitales los podemos sustituir, estos cuatro, por un único capital de 5200 que se sitúe en este momento del tiempo. ¿Sí? Vale, tenemos el B, vamos con el último ya. El vencimiento medio, ¿vale? Cuantía y vencimiento a partir de la siguiente ley de descuento. ¿Vale? Entonces, dejadme copiar esto así y lo volvemos a reflejar. En este caso, apartado C, el capital suma, la suma, bueno, mejor dicho, la cuantía será la suma aritmética, ¿vale? De estos valores, 1500, 500, 2000 y 1600, ¿vale? Por tanto, esto será 5600 euros. Por tanto, tenemos que encontrar en qué momento, seguramente por aquí, se situará este capital. ¿Vale? Esta T será la incógnita. Ahora utilizaremos esta ley de descuento, por tanto, los capitales los tendremos que tirar hacia atrás. Este ya está en el momento cero, este hacia atrás y vamos aplicando, ¿vale? Vamos a poner aquí abajo. El capital primero es 1500, ¿vale? La ley es esta que vamos a ponerla aquí. AZ es igual a 1 menos 0,02 por Z, ¿vale? Por tanto, 1500 multiplicado por 1 menos 0,02, el primer caso ya está, o sea, como lo tiramos todo hacia atrás, ya está en el momento cero. Vale, aquí este capital está en el 2019, lo tiramos hacia atrás 2 años, por tanto, 500 euros multiplicado por 1 menos 0,02 por 2, ¿vale? El del 2022, que es el tercero, son 2.000 euros, 1 menos 0,02 y aquí del 2022 al 2020, al 2017 son 5 años, ¿vale? Por tanto, multiplicamos por 5. Y el último son los 1600 multiplicado por 1 menos 0,02 y aquí Z sería del 2025 al 2017 son 8 años, ¿vale? Y todo esto tiene que ser igual a un capital suma, que es la suma aritmética, que es 5600, ¿vale? Pero aquí la incógnita será la Z, ¿vale? Esto también pues lo podemos calcular todo, porque podemos calcular todo esto, el resultado que tengamos, cogeremos estos 5600 y lo pasaremos dividiendo y entonces aquí encontraremos Z, que Z nos dará 4,25 años, ¿vale? El vencimiento, por tanto, el vencimiento medio será, cuidado, porque ahora estamos aplicando una ley de descuento, partiremos de aquí, será 2017 más 4,25, por tanto 2021 con 25, ¿vale? Este será este momento, 2021 con 25, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora sí, hasta aquí ya el último ejercicio. Ya veis que los hacemos todos del libro práctico, o sea que en realidad sí con los primeros o con los del examen ya veis que
que domináis y queréis avanzar porque no tenéis mucho tiempo. O sea, lo ideal sería hacerlos todos, ¿vale? Que es la forma en que interiorizamos mucho mejor todo y vemos las distintas maneras que nos pueden preguntar las cosas, ¿vale? Pero bueno, al final estamos aplicando todo el rato las mismas fórmulas. ¿De acuerdo? Pues espero que todo claro. Nos vemos en siguientes vídeos.